Bueno, hoy vamos a hablar acerca del surgimiento de la asistencia social estatal en nuestro país, en Argentina. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser situarnos en el contexto histórico. En el año 1883, en nuestro país, por primera vez, el Estado pone a cargo al doctor Ramos Mejía de la Dirección de Asistencia Social Estatal, ¿sí? O pública. Lo que se va a buscar en ese momento, lo que teníamos como forma de asistencia social era organizada, ¿no? Era la sociedad de beneficencia, que eran mujeres de clase alta, con una mirada muy europeísta, que lo que hacían era recaudar fondos de diferentes formas para ayudar a los pobres, ¿sí? En ese momento, con la designación de Ramos Mejía, lo que se empieza a hacer es a buscar otra forma de organizar la asistencia. Siempre desde una mirada médica y estando, o sea, esta dirección que ponen a cargo del doctor Ramos Mejía estaba dentro de lo que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Y tenía a cargo hospitales, hospicios y casas de aislamiento. ¿Por qué decimos de que estaba aislada a la salud? O sea, en ese momento la pobreza se relacionaba directamente con todo lo que tiene que ver con enfermedades, con el descuido, con, enfermedades de transmisión sexual, con parasitarias, que por ejemplo los piojos y demás. Entonces, lo que se decía era que tenían que ayudar a los pobres y ser educados en cuanto a la higiene, educados en cuanto a la salud, en cuanto a la reproducción. Entonces lo que comienza a hacer Ramos Mejía es una racionalización de la asistencia. La racionalización de la asistencia tiene una mirada positivista, en donde lo que se va a buscar es buscar una forma común, como una ley universal, una forma común de esta ayuda o asistencia a los pobres. Lo que dice Ramos Mejía es de que el Estado, o que la sociedad, mejor dicho, no puede estar a la espera de la buena voluntad de los sectores más dominantes en cuanto a la ayuda. Que en ese momento lo que hablábamos es de una sociedad de beneficencia que recibía fondos supuestamente privados para ayudar a los pobres. Esta ayuda que la sociedad de beneficencia daba hasta ese momento era una ayuda discrecional. Las personas debían solicitar esta ayuda como para ser tenidos en cuenta, en forma de favor, y lo que se empieza a pensar en ese entonces es en una asistencia pública a modo de derecho, ¿sí? Es imperativo porque, no es lo mismo pedirle a un privado que te ayude, como, bueno, por favor, teneme en cuenta porque me pasa esto y esto, que al Estado, que el Estado debe garantizar la reproducción social de las personas. No sé si recuerdan, en otros videos ya lo estuvimos hablando. Hasta ese entonces lo que empieza a hacer Ramos Mejía es pensar que además de que se debe buscar una racionalización de esta ayuda, también tiene que haber una racionalización de los fondos. Ya no pueden estar a la espera de una buena voluntad de que ciertas personas comiencen a hacer donaciones, sino que el Estado debe destinar cierta cantidad de fondos. En ese momento se buscan distintas alternativas, hay impuestos sobre las entradas de teatro, porque digamos en ese momento el teatro iban solamente las personas de clase alta, entonces lo que se busca es poner un impuesto para que ese impuesto sea destinado a las clases más bajas. También se buscan imponer tributos en lo que tiene que ver con la Lotería Nacional. En ese momento ya empiezan a pensar, bueno, todos los impuestos que ingresan por la Lotería Nacional, lo que van a hacer es empiezan a distribuir en las diferentes provincias, ¿sí? A lo largo del país. Es algo similar a lo que está sucediendo hoy en día, o sea, como que en ese momento lo que se genera es una discusión similar a la de hoy, que es que los recursos no se están repartiendo como corresponde. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que no se está teniendo en cuenta cuando hay una repartición de recursos es cuál es la realidad de cada provincia, ¿sí? Por ejemplo, Capital Federal tiene una mayor cantidad de población que Santa Cruz.
y la realidad social y económica de Santa Cruz es muy diferente a la de Capital. Entonces, si bien debería ser distribuido en todas las provincias de forma equitativa no significa en la misma cantidad, sino en la misma cantidad según la problemática y la cantidad de población que tenga cada sector. Al haber un desconocimiento, lo que pasaba en ese entonces, que sigue pasando hoy, es que los recursos se manejaban, se repartían de maneras inequitativas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces ahí se empiezan a formular un montón de proyectos que buscan la recaudación de fondos, que algunos criticaban esto porque decían de que al Estado empezar a ser quien aportara los fondos para la diferente asistencia pública, lo que se hacía era quitar la posibilidad de que los sectores más pudientes pudieran donar y ayudar al otro, como que se les sacaba la posibilidad de ser buenos samaritanos, que en realidad, o sea, por eso mismo lo que empezó a suceder en ese momento es que por un lado estaba la asistencia social del Estado y por otro lado estaba la asistencia social privada, que es lo que hoy también sucede, porque tenemos por un lado la ayuda del gobierno y por otro lado sabemos de que hay un montón de fundaciones que se manejan con fondos privados que también ayudan a las personas que atraviesan diferentes dificultades. La realidad es que en ese momento y también hoy en día lo que pasaba era que el Estado también destinaba fondos a las fundaciones o a las organizaciones privadas, lo que permitía de cierta manera, a ver, estos fondos eran manejados de manera discrecional y por amiguismo, cosa que sigue sucediendo hasta el día de hoy, y lo que permitía era la malversación de fondos. O sea, ya estamos hablando en el año 1890 aproximadamente de que teníamos esta problemática que hoy seguimos teniendo, ¿sí? Malversación de fondos a partir de la distribución de fondos públicos a organizaciones privadas con la teoría de que estas organizaciones o estas fundaciones o demás lo que hacen es una ayuda al Estado, la ayuda a la sociedad. Es como que apoyan al trabajo del Estado, ¿sí? Bueno, desde 1890 hasta el año 1930 aproximadamente se presentan un montón de leyes que lo que hacen es buscar esta racionalización de esta ayuda. Y en el año 1933 vamos a tener la primera Conferencia Nacional de Asistencia Social. ¿Qué es esto? El Estado lo que hace a partir de esta conferencia es juntar a todas las personas que en ese momento se encargaban de lo que era la asistencia social, ya sea las sociedades de beneficencia como el servicio social de los hospitales, de los hospicios y demás, para ver cómo se habían manejado hasta ese momento. Esta conferencia se manejó en dos ejes, ¿sí? Por un lado estaba el jurídico-administrativo, que estaba orientado básicamente a cómo iba a ser la administración de los recursos públicos y la organización para poder garantizar un rendimiento óptimo de los recursos. Y por otro lado, el técnico científico, que lo que buscaba era conocer cómo se habían manejado hasta ese momento, cómo se organizaban los diferentes tipos de ayuda para teorizar y así poder tener como una especie de manual. Fueron los inicios, el inicio del trabajo social como tal, o de la asistencia social en ese momento como profesión, ¿sí? Como disciplina, en nuestro país estamos hablando. Entonces lo que van a empezar a hacer va a ser a formar personal, que en ese momento eran las visitadoras de higiene, auxiliares médicos, auxiliares jurídicos, porque ya como sabemos, o sea, que ahora también a veces pasa, había como una criminalización de la pobreza, en donde los pobres son los que tenían enfermedades, los pobres son los que estaban relacionados a la delincuencia, cosas que hoy por hoy, si nos ponemos a analizar, estamos hablando hace más de 100 años atrás, siguen sucediendo, porque lo vemos en el contexto de pandemia que estamos viviendo, en donde se criminaliza a los sectores más vulnerables diciendo, a ver, qué sé yo, lo escuchamos todo el tiempo, juzgando de la forma en la que no respetan el aislamiento y que se juntan cuando en realidad esta enfermedad fue traída por los sectores más altos.
pero no importa, o sea, no estamos cuestionando a las personas que se juntan en un bar a tomar un café, pero sí estamos cuestionando a las personas que hacen una feria para compra y venta y tratar de sobrevivir. Entonces, como que si lo vamos pensando, seguimos criminalizando, ¿sí? Seguimos, digo, como sociedad y hablando en general. Y lo mismo sucede con lo que tiene que ver con lo jurídico, que o sea, las primeras escuelas de trabajo social que surgieron estuvieron en la Universidad de Medicina como auxiliares de la medicina y en la Universidad de Derecho como auxiliares del derecho. ¿Por qué? Porque lo mismo, o sea, los pobres son delincuentes. No, y hoy por hoy seguimos reproduciendo estas características, ¿sí? Seguimos juzgando a los sectores más bajos sin cuestionar a los más altos. Así que bueno, nuestros inicios de lo que tiene que ver con la asistencia pública del Estado tienen que ver con esto. Con el pasaje de la asistencia privada y discrecional a la asistencia pública y vista como derecho. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier duda o consulta que quieran hacer, lo pueden hacer dejando sus comentarios debajo del video. Nos vemos en la próxima.